Hello, good morning, dear students. Thank you for this participation. My name is Vladimir Ahumada Blanco. I am from Cartagena City. I am your English teacher. Today, we're going to explain the different activity about the workshop number 1. Buenos días, estimados estudiantes. La institución educativa técnica Pasacaballos busca, por medio de estos videos, que ustedes tengan una manera más clara de entender las actividades. Mi nombre es Vladimir Ahumada Blanco. Soy su profesor de inglés en el curso 904. El tema que vamos a tratar hoy es el simple present y el vocabulario sobre la tecnología. Este es el taller número 1. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones para el siguiente video. No olviden, estimados estudiantes, leer bien el taller antes de responder y escribir bien su nombre completo y sus apellidos. Luego, debe responder el taller en el cuaderno. Además de eso, enviar una foto clara al docente, en este caso, mi persona, Vladimir Ahumada Blanco. No debe tener en talleres ni enmendaduras ni nada de eso. Seguimos. Luego, el tema que vamos a trabajar hoy es el simple present. Vemos que el presente simple expresa rutinas, hábitos y hechos. Son acciones rutinarias. Por ejemplo, I go to school every day. Yo voy a los días. Por ejemplo, I work in my house. Yo trabajo en mi casa. I study English. Yo estudio inglés. I chat every day. Yo chateo todos los días. Esas son acciones rutinarias. I take a shower every day. Yo me baño todos los días. Ese es el uso del presente simple. Vamos por el uso del presente simple en la forma afirmativa, además de los auxiliares que se utilizan en el presente simple, los auxiliares más importantes. En el segundo punto, cuando se utiliza la E y la S y cuando se utiliza la IES en el presente simple forma afirmativa. Luego, realizar 5 oraciones en forma afirmativa con el presente simple y 5 oraciones utilizando la S y la ES. ¿Cierto? Vamos a observar los 2 videos que encontramos aquí en YouTube. Son 2 videos explicando el presente simple. Todo eso es muy importante. Es importante resaltar que el presente simple es una opción rutinaria, cosas que hacemos todos los días. Como segundo, a trabajar un vocabulario relacionado con la tecnología. Vamos a escribir el significado, por ejemplo, for example, Microsoft, mouse, MP3 player, webcam, hard drive, digital camera, headphones, USB stick, floppy disk, router, computer, laptop, memory stick, and printer. Vamos a decir el significado de cada una de estas palabras y luego lo que vamos a realizar. Le tomamos una foto, claro, a mi correo personal o al WhatsApp. Ya ustedes saben mi teléfono de WhatsApp, 316-514-4819. Observamos los videos, realizamos 5 oraciones con el presente simple y luego copiamos los significados del vocabulario de la tecnología, las palabras que están aquí. Ok, thank you very much for your attention. Remember, never is late to learn English. Nunca es tarde para aprender inglés. Bye bye.